Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenidos a El Faro. Miren, el Partido Socialista ha acusado al Partido Popular de regodearse en la tragedia de la pandemia y de usar a las víctimas. Algo que yo recuerde, jamás escuchamos a la derecha sobre la izquierda cuando, por ejemplo, el accidente del metro en Valencia o los atentados del 11M. La idea no es mía, se la he cogido a mi compañero Pablo Salazar, que escribe hoy en Las Provincias, pero no va falto de razón el colega. Miren, usar a las víctimas es feo, pero más feo es esconderlas. Por eso es importante que se conozca la verdad y que se sepan las cifras, las reales. Lo que pasa es que las cifras, esas que se hacen públicas, que hacemos públicas cada día, y que esperamos que este fin de semana toquen techo, manejarlas, digo, como simples cifras frías, pueden llevarnos a banalizar el problema. Ya hablamos de casi 100 muertos al día. 100. Maldita cifra. Hablamos de esa cifra como de la cantidad de agua caída en una borrasca, por ejemplo. Dar demasiados datos, darlos sin contexto informativo, nos pueden llevar a la deshumanización y a dejar de preguntarnos las verdaderas razones, las auténticas preguntas. Así que aquí lo que intentamos en El Faro cada noche, con humildad, desde nuestros limitados recursos, es hacernos preguntas. Las de hoy son las siguientes. ¿Por qué mueren más valencianos que señores o señoras de Murcia o de Asturias o de Madrid o de Andalucía? ¿Por qué somos líderes en este tema? ¿Por qué las vacunas llegan con cuentagotas? ¿Por qué el gobierno se ha borrado de casi todo y le deja el marrón a las autonomías? ¿Por qué hay tanto sinvergüenza? ¿Y por qué no dejan ya de despedir al exministro Illa, que es la figura más despedida de la historia reciente de España? Preguntas no fáciles, para nuestros siempre solventes colaboradores. En el caso de hoy, Jesús Montesinos. Jesús, buenas noches. Buenas noches, Barrara. Ignasi Pla, buenas noches. Buenas noches. Cristina Grau, buenas noches, buenas noches. Hola, buenas noches. Federico Barona, buenas noches. Muy buenas noches. Encendemos El Faro. Bueno, pues con todo esto, con la tensión política alrededor de la pandemia, después hablaremos del problema, primero hablaremos de sus derivaciones, con el asunto del traslado del Hospital La Fe, la evacuación, con la gestión de la pandemia en la comunidad, con la tensión política alrededor del uso de las víctimas del COVID. Queremos pulsar la opinión de seguramente las dos referencias políticas que ahora mismo tenemos en nuestra comunidad con mayor poder e influencia. Son Manolo Mata primero y Isabel Bonís después. Manolo Mata, síndic socialista en las Cortes Valencianas. Buenas noches, buenas noches, Manolo. Hola, buenas noches a todos. Sus palabras el otro día ante el ficus de las Cortes han tenido mucho recorrido. ¿Se mantienen las mismas? Es decir, corríjame si me equivoco, pero se mantiene en que el Partido Popular se regocija en la muerte de la pandemia y que Isabel Bonís es una inútil política para gestionar esta cuestión. Yo creo que fue desafortunado y yo, desde luego, mientras lo iba diciendo no me iba reconociendo, pero el contexto, mira, estamos como en un avispero. El día antes compareció la consellera, una sufriente consellera, desde luego mucho menos que las víctimas y las familias, y se le llamó mafiosa, se llamó sinvergüenza a mi compañera Carmen Martínez, se puso de manifiesto que el representante de los estudiantes en la Universidad de Alicante decía que Chimo Puig era un hijo de la gran puta. Es decir, estábamos en una especie de disparate brutal, y cuando oigo que Isabel Bonís se presenta para decir que va a presentar una querella porque los hospitales de campaña no sé qué, pensé, bueno, aquí ya no estamos entendiendo nada, porque estamos fuera de lo que debería ser la política, que es intentar solventar esta cuestión como podamos. Hoy la Comisión Europea está recibiendo muchas presiones y lo va a hacer para o impedir la exportación de vacunas. Sabéis que ya hay turismo de vacuna, que uno se puede ir a Doha pagando 50.000 euros, estar ahí 20 días, que le pongan la segunda dosis y volver. Las farmacéuticas están vendiendo a 3, 4 o 5 veces el precio de las vacunas que tenemos. Se puede tomar otra decisión que están haciendo los gobiernos, que es incautar las vacunas que tengan las farmacéuticas.
Y bueno, y en ese momento pues yo me rayé, yo lo confieso, me parece, ¿sabes? Bonis, yo sabe que la estimo, me arrepiento muchísimo de haber dicho que se regodea. La verdad es que dije algo así como, oye, parece que se regodeen de las víctimas, pero no era una afirmación, pero en cualquier caso yo creo que si le tengo que pedir perdón se lo pido. Pero creo que estamos haciendo muy mal. Mira, las preguntas que tú lanzabas al aire, algunas tienen respuestas complicadas. Yo he hablado con un Sí, seguramente compañero portugués. la mayoría tienen respuestas complicadas. No, muy complicadas, pero una de las cosas que más nos martiriza a todos es por qué quienes estábamos fenomenal en la primera ola, ahora estamos sufriendo con mayor crudeza esta ola. Bueno, pues hoy he hablado con un portugués que me decía, no, si está claro, cuando menos contagios hubo en la primera ola, había menos inmunidad de rebaño y quienes lo pasaron peor ahora lo afrontan de una manera más baja. La letalidad no es superior en la Comunidad Valenciana, es inferior, debe estar en la tercera o la cuarta más baja de toda España. Aquí no se muere la gente, pero no es por ningún gobierno, sino porque los médicos y las médicas y el personal de enfermería valencianas y valencianos están conociendo mejor la enfermedad, están tratando mejor y aquí está funcionando bastante bien. Y yo creo que la situación requiere mesura y yo desde luego perdí la mesura, sí. Manolo, hablemos de las vacunas. Es algo que genera mucha literatura y todos los días, llevamos varios días hablando de las vacunas, no tanto de la carencia como de todo el asunto de los caraduras, de los vacunajetas, que es una cosa que he escuchado yo por ahí. 200 en la Comunidad Valenciana, 180, 200 identificados, unos 700 en toda España. El Partido Socialista lo que ha venido, hoy la consellera Barceló así lo ha manifestado y así lo ha ordenado, es no poner la segunda vacuna a toda esta gente. Algo que puede tener cierta razón desde el punto de vista de la ética política, pero a lo mejor no desde el punto de vista de la ética médica. Los médicos, la mayoría, dicen lo contrario, como Compromís. ¿Qué opinas de esto y de que no nos pongamos de acuerdo tampoco en ello? Bueno, yo creo que, en primer lugar, vacunajetas no hay 200 aquí, afortunadamente. Lo que pasa es que al tratarse de una vacuna de muy compleja administración, de pocos días de vida, de cuando hay una planificación y un protocolo muy riguroso que pasa por residencias, personal de residencias, primera línea, pues llega un momento en que si un martes tiene que administrarse 300 vacunas en unas residencias y surge un brote, se anula la vacunación, se mandan a un hospital, pues resulta que se vacuna gente que no debería estar vacunada porque no está en primera línea. Mira, yo este fin de semana hice un repaso por varios hospitales llamando a gente que conocía y, por ejemplo, en Torrevieja se ha vacunado todo el mundo. En el hospital de Requena también, incluidos administrativos. En Manises, por ejemplo, se puso en conocimiento de la dirección que había 1000 vacunas disponibles, entonces se llamó a todo el personal y se vacunó pues gente de cocina o gente de traumatología. O sea, eso es gente que igual no le correspondía en el protocolo, pero no son vacunajetas como alcaldes o aquellos que se han saltado la línea, vamos, de hacerlo, ni se han peleado porque se les administrara la vacuna, sino es gente que estaba en los servicios sanitarios, que colaboraba con los servicios sanitarios, que en condiciones del protocolo normal no se les hubiera administrado la vacuna porque solo era primera línea y después el resto de personal sanitario, pero bueno, la complejidad de esta vacuna nos ha llevado ahí y yo creo que probablemente haya 200 personas que no han sido las correctamente vacunadas, pero vacunojetas serán muy poquitos. Pues con los vacunajetas con los que sean, ¿hay que poner esa segunda vacuna o no? Bueno, pues, entiendo que ejemplo, se entiende que no. No, ya no son cuestión del Partido Socialista. Hay muchos especialistas que dicen que es desperdiciarla. En el Reino Unido solo se administra una. Lo que ocurre con la vacunación es que esa vacuna, en lugar de, si tienes las 2 dosis, la inmunidad puede ser del 95% y con una puede ser del 60 y tantos % y probablemente menos tiempo. Pero yo creo que no se puede premiar a la gente que le ha echado cara. Es decir, yo creo que no se puede premiar y deberían de ser los últimos de la cola, eso como mínimo. Y a partir de ahí, pues una dosis de una vacuna que está limitada, aprovechémosla para otras personas que lo necesiten, porque ahora ya la situación se está complicando mucho con la aportación de las vacunas. Si es cierto que la Unión Europea compró millones de dosis, adelantó el dinero y el precio es 1,78 euros,
y en cambio hay otros países que están comprándolas a 4 o 6 euros y por eso no están suministrándolas, habrá que actuar con toda dureza. Pero es como cuando la gente pide que se incluya a otros colectivos. Por ejemplo, ahora hay un movimiento para decir, bueno, pues los enseñantes. Bueno, sí, pero entonces ¿a quién quitamos? Porque si en el protocolo, después de residencias y sanitarios de residencias, personal sanitario de primera línea, personal sanitario ya en toda la escuela, en toda la escala de asistencia médica, pasamos a los mayores de 90, para allá, a los mayores de 80, a los mayores de 70, ¿a quién quitamos? ¿Dejamos de darse a los mayores de 70, a los mayores de 80? Yo creo que están bastante bien protocolarizados los grupos, de hecho muchos de ellos se mantienen secretos. Hay gente que merece la vacuna muchísimo y yo qué sé, el personal que trabaja en los supermercados, que nunca han parado de trabajar desde el 13 de marzo hasta ahora y con contacto con mucha gente. Hay muchos colectivos, los farmacéuticos, que tratan a mucha gente. Bueno, yo creo que los 12 grupos se mantienen secretos, que las fuerzas de seguridad del Estado también necesitan una prioridad, los enseñantes, por supuesto, pero alguien tiene que tomar las decisiones y si se decide esto y los siguientes van a ser los que más mortandad están teniendo, que es mayores de 90, luego mayores de 80, luego mayores de 70, pues claro, esa gente, hay mucha gente mayor que no está en una residencia. Entonces habrá que atenderles primero que a los que no hemos llegado a esa edad. Manuel, una última cuestión sobre el tema de limitaciones del movimiento y sobre lo que vamos a encontrar a partir de mañana con las nuevas medidas. ¿Qué más podemos cerrar? Porque solo queda por cerrar los colegios y los centros comerciales. Compromís ya ha apuntado a esa posibilidad. ¿Qué opinión te merece el debate sobre la limitación de movimiento? Y sobre todo, ¿qué opinión te merece lo que va a pasar este fin de semana? Este fin de semana prevemos que va a pasar lo que empezamos a ver hoy. Hoy la Malvarrosa estaba llena de gente. Y puede que sea un preludio del fin de semana, habida cuenta además de que no vamos a podernos ir de las ciudades, ni de Valencia, ni de Alicante, ni de Castellón, ni de otras tantas. Bueno, pues yo primero a mis socios de gobierno les digo que por favor, se los ruego ya, que no cuestionen decisiones del gobierno. Este fin de semana los centros comerciales no van a ser un problema porque quienes vivimos en la ciudad de Valencia no podremos ir ni a IKEA, ni a MN4, ni a Bonaire. Y el otro día, mira, todo el mundo hizo referencia a las colas de IKEA. Si había colas fuera de IKEA, era porque IKEA estaba teniendo el control del aforo del 30%. La policía ha hecho las revisiones y no llegó al 11% de ocupación. Dicen, no, es que sois víctimas de los lobbies. Hombre, pues sí, del lobby de las cajeras, de los reponedores, de los trabajadores que no pueden dejar de ingresar esos 1.000 euros. Y desde luego, flaco favor nos haríamos como sociedad si este fin de semana, que no podemos salir de la ciudad el viernes a las 3 de la tarde hasta el lunes a las 6 de la madrugada, nos vamos todos al río, a la Malvarrosa a tomar el sol, porque sería una irresponsabilidad. Pero como también sabemos que los datos de los contagios vienen básicamente por las relaciones sociales, da igual en domicilios familiares, en bares de proximidad, también sabemos que más de 2 personas no pueden mantener relaciones ni en la calle, ni nadie puede fumar a menos de 2 metros de otra persona. Es decir, es que lo que tenemos que hacer, en vez de proponer medidas que no sabemos qué consecuencias tienen, es esforzarnos en la pedagogía de hacerlas cumplir. Hoy era muy triste ver a la gente de la hostelería tener que manifestarse, pero es que es un sector satanizado y criminalizado cuando muchos de ellos han preparado sus restaurantes para que solo hubiera 4 personas dentro, las distancias de seguridad, las terrazas. Bueno, pues lamentablemente los gobiernos toman decisiones durísimas y esas decisiones lo primero que tenemos que hacer es confiar en ellas y acatarlas. Pero si no confiamos en ellas, porque las cuestiona no se sabe quién. Mira, muchas comunidades autónomas, por no decir todas, tomaron decisiones que habíamos nosotros anticipado. Cuando el 17 de diciembre se toman las decisiones de la Navidad, mucha gente pensaba que nos habíamos cargado la Navidad. Y ahora la realidad nos está diciendo que la movilidad de la Comunidad Valenciana comparada con otros años, porque eso lo hace a través del análisis de la movilidad en las carreteras, fue la mitad que el año pasado. Entonces, ¿cuál es la explicación de que haya tantos contagios? Pues probablemente hay
muchas cosas que aún no sabemos. No sé si el otro día te lo dije, hay un libro buenísimo sobre la gripe española que se llama El jinete pálido. Llevan un siglo intentando averiguar cómo llegó, por qué llegó, cómo hubo tres oleadas o cuatro, cómo al final se consiguió la inmunidad del rebaño. Bueno, pues confiemos en los poderes públicos, y yo creo que ahí cualquier debate sobre si los hospitales de campaña, yo insisto en que fueron un acierto. Es que a mí no me hubiera parecido bien que se hubieran gastado 4 o 5 veces lo que han costado los hospitales de campaña en una feria de muestras que está a 14 o 15 kilómetros del centro más próximo, del centro hospitalario más próximo, y creo que esos hospitales de campaña eran por si acaso, de hecho ya se empiezan a utilizar. Oye, si hubo un día de mala suerte por mucho viento, con carácter preventivo, con solo 26 personas que podían ser trasladadas a otro sitio, no podemos hablar ya enseguida de querellas, de no sé qué. Yo creo que hay momentos en que yo me tengo que poner a las órdenes de quien gobierna, y quien gobierna aquí en España, en Europa, en Francia, en Portugal. Yo no creo que nadie lo quiera hacer mal. Y cuando Galicia o Castilla-León pues toman decisiones parecidas aquí, pues lo hacen con toda la buena voluntad. Y además, yo creo que, ya te digo, que no es un problema, es un problema de que esta propia dinámica nos está llevando a intentar trasladar a la opinión pública situaciones que no son reales. Porque a mí me consta que en la conferencia de presidentes o en las interdepartamentales el clima es de comprensión mutua, de aportación mutua, de sugerencia mutua, y al final hay más cogobernanza de la que parece. Pero luego, a través de los medios, pues bueno, el clima político está en el avispero y el enrarecimiento en el que vivimos, y yo creo que deberíamos bajar el diapasón todos. A ver si nos escuchamos todos. Manuel Mata, muchísimas gracias. Como siempre, buenas noches. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo. Chao. Monty, empezamos contigo. Hablemos primero, hay muchos temas que tratar, vacunas, hostelería, etcétera, etcétera. Pero empecemos primero por el asunto político, por la tensión, porque después vamos a hablar con Isabel Bonich. Manuel Mata se entiende siempre cuando habla, ha expresado lo que yo he entendido como una disculpa casi personal hacia Manuel Mata es un genio del lenguaje político, sea el lenguaje pedagógico, demagógico, gestual o lenguaje del barro. Lo que hizo el otro día simplemente es bajar al barro, y provocó al PP para que bajara al barro. El PP primero a través de Foro Populares y después a través de la organización del partido entró al barro. Y si juegas en el barro hay que saber jugar en el barro. Y el PP no sabe jugar en el barro. Y Manolo Mata simplemente ahora se ha echado atrás y se ha quedado tan campante. Pero el PP se ha quedado dolido y no ha conseguido su éxito, que era que cesaran a Manolo Mata, presentar una querella por el tema ese. Claro, hay que saber jugar en el barro. Y él no ha sabido, con lo cual ahí se ha quedado el tema. El PP a lo mejor tendría que revisar un poco su estrategia respecto al tema de la pandemia, porque creo que se está equivocando muchísimo. Y las últimas encuestas demuestran que el PP no sube, porque el PP, pese a todo, el PSOE, pese a todo esto, se mantiene. Hoy ya que lo dices, hoy hay un barómetro del CIS, que no sé si tenemos la imagen, pero según el CIS, que siempre hay que ponerlo en cuarentena, el PSOE tiene un ascenso en la intención de voto de 2,4 puntos, el Partido Popular bajaría medio punto, Vox baja más, 2,2, Podemos también baja y sube Ciudadanos. Suben PSOE y Ciudadanos. Pero sí que es cierto que la suma de PP, Vox y Ciudadanos suman más votos que el resto, y sin contar a los nacionalistas. Al tema del ambiente político, yo creo que es que tenemos una afición, lo hemos hablado alguna otra vez, una afición desmedida por mirarnos al Melic. O sea, en Portugal acaban de cerrar la frontera con España. Se han confinado el país entero respecto a España y pasan miles y miles de personas de un sitio al otro, de una frontera a la otra, y la han cerrado. En el Reino Unido los colegios están cerrados desde hace casi un mes. Hay broncas con policía y el ejército interviniendo en Holanda, Dinamarca, Milán, otros países, otras ciudades italianas, Austria. Y nosotros aquí estamos gestionando el tema como podemos, en algunos momentos mal y en otros bien. Pero no nos asustemos creyendo que somos nosotros aquí los únicos que estamos pasándolo mal. Esto es un problema mundial. Y en todos lados hay situaciones políticas muy graves y errores estratégicos como no haber cerrado la Comunidad Valenciana antes de Navidad, que es lo que hubiera impedido la situación actual, y entonces los cometen, y hay que ver que esto es un tema brutal y mundial. No solamente ocurre en la fe de Valencia y con respecto al otro tema, que es los vacuna, ¿cómo se llama? Los vacunajetas. A mí me parece, lo dije el otro día, una anécdota brutal. 700 personas en España, cuando el tema es de muertos y muertos y muertos y muertos y infectados y todas las cosas. Luego hablamos de las vacunas. Ignasi.
Hablamos de la tensión política. Veure, jo crec que ha quedat clar que el clima polític en la comunitat està molt enrarit, no? I ell ho ha expressat, és a dir, ell ha parlat d'això, quan maneges un poquet, doncs... Per què? Pues perquè segurament tots tenen que intentar aplomar-se un poc. Tots se'n refereix que el govern per un costat i l'oposició per l'altre, perquè al final, així ho hem dit moltes vegades, en un moment com l'actual, on la crisi és tan brutal, i jo coincidís que Jesús, estem parlant d'una crisi mundial, en distints partits polítics governant en cada puesto, així en la Comunitat Valenciana i en Espanya. I en el món, doncs els partits tenen que intentar sumar i unir-se. I així pareix que això la gent no ho entén. Això és la impressió que jo tinc. El govern i l'oposició. El govern perquè pensa que està fent-ho bé i que la crítica de l'oposició el situa en un terreny que és, això, que és dolent. I ell ha posat un exemple que a mi em pareix que... Ell o el PP va parlar de l'accident del metro. Jo estava de líder de l'oposició quan a l'accident del metro. Crec que el parla jo. O tu, no sé, bueno, no sé. Jo estava en el 2006, en aquell moment. Jo no recordo... A veure, nosaltres van ser prou durs des del punt de vista polític en el govern, però entre altres coses perquè n'hi havia 43 víctimes i algú tenia que explicar alguna cosa, no? Però tampoc crec jo que arribarem a extrems de descalificar l'acció del govern. No, lo que jo he dit... El govern pensava que estava fent-ho bé, que per una altra banda el govern s'enfadava de que nosaltres criticàrem el tema perquè diuen que estàvem aprofitant els morts. És un poquet paregut el tema. Jo crec que això no és la intenció ni del govern. El govern pensa que està fent-ho bé i que ha fet lo possible i que no va en ell aquest accident, que era un accident. Això és el que va explicar Camps en el seu dia, va fer una comissió que la tancaren de pressa i correguent, però bueno. I nosaltres de l'oposició pensàvem, efectivament, tu no eres el responsable directe, perquè tu no has... Però és evident que han hagut tota una sèrie de decisions polítiques al llarg del temps que ens han portat així. Per tant, la responsabilitat política la teniu que assumir. Això pot ser paregut, és dir... Però clar, quan tu, en plena pandèmia, on estan morint 100 persones, com tu has dit, al dia, on estàs, doncs, el govern pensa que atacar en aquests moments no és això, i l'oposició pensa que no s'està fent cas, que el govern ho ha fet fatal, entonces el ciutadà que està allí diu, estos polítics, si se n'anaren tots a casa, millor. Això és un poquet la sensació que tinc jo ara des de fora, en una certa perspectiva. Què ha fet Manolo? Pues intenta... Ell ha explicat que Manolo és un artista... Manolo és amic, jo per tant no sóc objectiu en això, soc molt subjectiu. I ha fet una tesi, t'ha contestat moltes de les coses o ha intentat donar una explicació a algo que és molt difícil d'explicar, però bueno. Què ha fet Manolo? Pues demanar perdó segurament perquè es va posar en una situació, això, pues estava calent, perquè efectivament quan uno està tenint que prendre decisions tan fotudes en una situació de pressió on tens 600 persones ingressades en les UCIs, cosa que no havia passat mai en la història d'esta comunitat i segurament en Espanya tampoc, però pues que des de l'oposició el diguen tal, pues això, el que està governant li sap mal. I l'oposició pensen que van anar... Jo a la senyora Bonich li tinc tot el respecte i ha estat ahir en el seu lloc i sé lo difícil que és. Jo li demanaria que interpreti i que entenga que estem en un moment molt difícil i, per tant, segurament rentabilitat política d'això no en va traure. Per tant, que baixen els dos el diapasó, com ha dit ell, que es situen en l'interès de la gent, que és que vagin junts. Que diguen, escolta, ja prendrem decisions més avant, ja veurem, si n'hi ha que fer una comissió d'investigació per investigar per què ha passat, ja ho farem, però home, ara hi ha que estar junts. Ara, jo crec, sincerament, que tenen que estar junts, o quant a menys baixar un poquet el to de les crítiques i de les discussions. Cristina. Yo creo que la crispación es el traslado de lo que se está viviendo entre los ciudadanos, en la sociedad. Creo que es inevitable. Creo que Manolo ayer cometió un error muy grave, lo conocemos y a todos nos extrañó esa forma de hablar. Creo que a mí con el perdón de hoy yo creo que me vale, creo que a Isabel Bonich también le vale, pero no se puede caer tan bajo. Él mismo lo ha dicho cuando ha empezado su intervención, mientras lo iba diciendo no me iba reconociendo. Lo que pasa es que esos momentos de calentones yo creo que hay que cuidarlos. La crispación yo creo que él no la provoca el Partido Popular, yo creo que la crispación se provoca dentro del mismo Consell, con el lío que hay entre los miembros del Consell. Ahí es donde de verdad hay crispación política. Y los ciudadanos, aparte del desastre que estamos soportando, con esa crispación entre quien nos gobierna, nos sentimos mucho más desamparados. O sea, el PP está haciendo aquí su papel de oposición y yo creo que hasta ahora está haciéndolo
pues lo que le toca. Tú has puesto, Joan Ignasi, el caso del metro. Ahí se pedían responsabilidades políticas. En el caso del Prestige, me acuerdo que también se pedían responsabilidades políticas. No es comparable, porque aquí hay muchos muertos y estamos hablando de muertes diarias. Pero políticamente se pedía una responsabilidad, como en el tema de la guerra de Irak, como en muchos temas. Aquí todo el mundo escurre la responsabilidad política. Se delega a los ciudadanos toda la responsabilidad de lo que está pasando. No, señores. No hemos salido de esto no, señor. todavía. Yo no he visto. Yo he visto al presidente de Reino Unido pedir disculpas públicamente por todo lo que está pasando y asume la culpa de lo que está pasando. Yo no he visto al señor Puig pedir disculpas. A ver, no? Es un tema... Es un tema. No, vamos a ver, Joan Ignasi. Cristina, es un tema muy delicado porque hay víctimas. Pero también se tiene que ser consecuente y asumir responsabilidades políticas de una gestión que no se está haciendo bien. A ver... ¿Quieres es que mi opinión. A debatir no puede salir. Luego seguimos con eso, claro. Después, porque tenemos a Isabel políticas de una pandemia, de un hecho puntual, se pueden pedir responsabilidades políticas de la gestión, de las medidas que se toman, de cómo se toman, de cuándo se toman, de la gestión, no de que la gente muera. Cristina ha pedido 3 veces. Un debate muy interesante que después quiero que abordemos, que es el de la responsabilidad política por esta cuestión. Si se puede pedir o no, porque es un proceso que está en marcha, o no. Federico. Bueno, a mí es que personalmente todo este tema de crispación de unos y de otros no me gusta. O sea, no me gusta. Aquí no hay ni uno bueno ni uno malo. Aquí los dos crispan y juegan a su historia política y ellos están a su juego político. A mí lo que me parece tremendamente triste es que con las UCIs llenas como están, con la hostelería y los gimnasios y el resto de actividades cerradas desde el jueves pasado, y mañana aprueban las medidas económicas. O sea, 9 días después vamos a aprobar el plan Resiste cuando cerramos a los hosteleros hace 9 días. Con el tema de las vacunas, que a mí no me parece absolutamente anecdótico, porque eso es una falta de organización tremenda. O sea, el hecho de que yo pueda coger una vacuna y llevármela y pinchármela es una falta de organización. Y el que organiza es la comunidad autónoma. Con todo eso, que estemos discutiendo sobre estos temas de crispación, es que no me parece lo adecuado. Estamos jugando al juego de los políticos. Y no, que hay que jugar otro juego. Aquí hay que pedir responsabilidades porque después de 9 meses seguimos sin tener una organización correcta de todo esto. ¿Errores? Claro que hay. Todos nos equivocamos. Manolo Mata se ha equivocado, pide perdón, se ha acabado, ya está. Pero vamos a hablar de lo que de verdad importa. Vamos a hablar de lo que de verdad importa. ¿Y qué es lo que de verdad importa? Lo que de verdad importa es que hay un hecho que es empírico. Yo no sé si hay que hacer un hospital de campaña o no, pero el hospital de campaña ahora está cerrado. No es verdad eso. Bueno, ¿no es verdad? Bueno, pues el otro día lo tuvieron que evacuar. No, vale. A ver. Sí, es verdad. Fede, sí, es verdad. Que esté cerrado. Lo tuvieron, perdona, lo tuvieron que evacuar. Lo tuvieron que evacuar. Lo tuvieron que evacuar, me da igual. Pero es que es empírico, Joan Ignasi. Es que lo tuvieron que evacuar. Es que los 26 o los 200 que habían dentro lo tuvieron que evacuar. Claro, es que Manolo ha dicho, menos mal que habían 20, pero imagínate que llega a haber 200. Claro, es que no lo sabíamos. O sea, tú has hecho una obra que ha costado 16 millones de euros. En teoría... No es una obra. Bueno, da igual. Bueno, me da igual. Solo diferencia. Me da igual. No, pero Joan Ignasi, es que me da igual. Es muy importante eso. No, para mí claro que es importante. No, tenemos una instalación... Mira, tenemos una instalación, me da igual, una instalación que no ha funcionado cuando tenía que funcionar. Pues ahora que pedís sus responsabilidades, pues por supuesto que sí. Pues por supuesto que sí. ¿Con una querella criminal? No lo sé. No, sí. Vuelvo a repetir. No. Por supuesto que no. Pero vamos a ver, Manolo, que no voy... Perdona, Joan Ignasi, no voy a entrar al tema... No, a ver, que es lo que anunció la Bonich. Que no me dejan hablar. Joan Ignasi, que no me dejan hablar. Perdona, yo no soy la Bonich, ni estoy defendiendo. Te he dicho, la señora Bonich anunció una que no juego al tema político, que me niego a jugar al tema político, que me niego a jugar. Yo lo que digo es que se ha hecho una inversión por parte de la Comunidad Autónoma de Valencia que no ha funcionado porque han tenido que sacar a los enfermos. Que había que tener una organización en las vacunas y resulta que hay un señor que parece que su mujer, se ha llevado la vacuna a casa para pincharle y es el fiscal general. O sea, vamos a ver, a mí, y vuelvo a repetir, eso a mí no me parece en absoluto anecdótico. Y luego, respecto a si los políticos tienen que guardar la calma o no, tú sabes que yo soy futbolero. Esto es como el jugador que es muy bueno y el día de la final no sabe jugar. Pues no, aquí hay que saber jugar. Aquí hay que saber jugar. Vamos a esa entrevista. Tenemos a Isabel Bonich, presidenta del Partido Popular de la Comunidad Valenciana en Conexión. Creo que no ha podido escuchar la entrevista con Manolo Mata, pero sí que ha escuchado o ha seguido el último tramo del programa que tenemos ahora en el debate. Isabel Bonich, buenas noches, buena nit.
Bona nit, un placer estar con todos vosotros. No la has podido escuchar, la del señor Mata. Bueno, pues le traslado que lo primero que ha dicho él, yo se lo traslado como lo ha dicho, que no se ha reconocido mientras iba hablando y que reconoce que son declaraciones no afortunadas y que se arrepentía de haberlas lanzado. Dicho lo cual, la primera pregunta era esa, es decir, estamos hablando primero que nada de la tensión política existente alrededor de esta cuestión y bueno, que a todo el mundo le ha parecido mal lo que escuchamos decir a Manolo Mata ayer, imagino que usted la que más. La verdad es que sí, ¿no? Porque, hombre, me hubiese gustado que el señor Mata, al que aprecio y reconozco su valía profesional, política, dialéctica, su capacidad intelectual y al que le reconozco que en un momento complicado a mí personalmente me mostró su apoyo, me hubiese gustado que me hubiese llamado, simplemente porque además él sabe que estoy pasando por un momento personal complicado y difícil. Hace una semana que perdí a mi padre y la verdad es que no reconocí al señor Mata en esas palabras. Me hubiese gustado que hubiese cogido el teléfono, porque yo también soy persona pasional y yo muchas veces he cogido el teléfono y he pedido disculpas, porque algo bueno tengo, que cuando yo me equivoco reconozco mi error y pido disculpas. Si lo ha hecho públicamente, lo acepto, ¿no? Pero creo que fueron palabras malsonantes, fuera de tono, y que en ningún caso, en fin, hemos podido cometer muchos errores, pero la lealtad del PP está, creo que, acreditada en esta situación, sobre todo si la comparamos, estaba escuchando al señor Joan Ignasi Pla, por el que siento un gran respeto, las situaciones con las que el Partido Socialista ha tratado al Partido Popular, ¿no? Yo he sido miembro del último gobierno del presidente Fabra, he tenido que aguantar muchas cosas. He sufrido los plenos de la reprobación de la señora Rita Barberá y sé lo que se nos dijo y lo que el PP tuvo que aguantar de forma estoica, porque a nosotros los políticos nos pagan por gestionar, por hacer política, por llegar a acuerdos cuando hay que llegar a acuerdos, pero también por aguantar la presión, ¿no? Por lo tanto, parece que no estamos los dos en la misma situación. Dicho esto, soy consciente de la gravedad de la situación y no voy a entrar más en confrontación. De hecho, en fin, Dios me dio calma para no contestarle al señor Mata y, en fin, y no entrar a ese juego que creo que no beneficia absolutamente a nadie y que desde luego yo estoy aquí para ser alternativa al gobierno del señor Puig y para intentar ayudar en todo lo posible, especialmente en estos momentos que conozco perfectamente cuál es la realidad y la situación de la sanidad pública valenciana y de la economía valenciana. Señora Bonich, hay un debate que se ha suscitado aquí que después vamos a abordar y es el de la responsabilidad política. Cristina Grau lo ha traído a la mesa. Sí que es cierto que por todo aquello que en su momento tuvo que gestionar el Partido Popular, a ustedes les pedían responsabilidades políticas por el metro, por el 11M, etcétera, etcétera, por muchas cosas. Sin embargo, aquí, al ser un proceso que está en marcha, que no ha acabado por desgracia y en el que todos los días tenemos dramas humanos en forma de cifras, ¿es el momento de pedir esa responsabilidad o es el momento de luchar todos juntos y eso ya llegará? Esa es la gran pregunta que debemos hacernos. Hombre, yo creo que es el momento de luchar todos juntos, por supuesto. Y yo quiero recordar mis palabras el 13 de marzo del 2020, cuando se convocó un pleno extraordinario en las Cortes y el presidente anunció que pocos días después se habían suspendido las fallas, la Madalena, y un día después se decretó el estado de alarma. Le dije, presidente, no está solo, aquí está el Partido Popular. En abril del 2020 le ofrecí el apoyo del Partido Popular para un presupuesto de legislatura, porque era perfectamente consciente y sabedora que la situación era gravísima. Le hemos presentado medidas económicas, medidas educativas, medidas sanitarias, le he ofrecido apoyo y ayuda, le hemos ofrecido un plan para realizar test de antígenos en las farmacias e incluso recogimos los protocolos de otras comunidades y se lo presentamos. Hombre, yo creo que le hemos apoyado en todas las medidas. Creo que no tendrá queja de los alcaldes del Partido Popular, que no ha tenido ninguno una mala palabra malsonante, una salida de tono. Hemos estado con él colaborando desde la Diputación de Alicante, desde el Ayuntamiento de Alicante y otros ayuntamientos. Obviamente, también tenemos que hacer una labor de fiscalización y de control, porque ellos nos la han exigido, pero no porque nos la hayan exigido, sino porque tienen que responder y dar cuenta. Claro que sí. Es que el otro día en la comparecencia de la señora Barceló no reconoció ni una autocrítica, pero es que el presidente tampoco. No se ha sentado. Le dije
Es más, di la orden personal a todos los altos cargos del Partido Popular que están ocupando cargos de funcionarios o estatutarios en la sanidad pública valenciana que se pusiesen a disposición del gobierno valenciano, porque era gente con experiencia en la gestión. No se nos ha hecho caso. Es decir, a veces hay que ser también humilde y tender la mano, pero saber recoger el guante que le tiendes. Y creo que aquí, sinceramente, el presidente Puig ha fallado y mucho. Quizás ahora que se ve solo y agobiado por los problemas y por sus socios nos atienda. Pero claro, hasta ahora nos reunió el otro día, pero desde el 22 de octubre a mí no me ha llamado el presidente de la Generalitat. Ni siquiera el otro día descolgó el teléfono para decirme: Isabel, vamos a tomar esas medidas, que las entiendo y las comprendo, pero ni siquiera ha tenido ese gesto. Por lo tanto, creo que quien gobierna es al que le corresponde asumir esas responsabilidades y dar la cara siempre. Y claro que hay que asumir las responsabilidades políticas. Yo llevo 5 años de presidenta del Partido Popular y me toca todos los días reconocer errores, pedir perdón, y me los han exigido y no me han dado un minuto de tregua. Si yo hubiese sido igual que ellos, no les hubiese dado ni un minuto de tregua. Pero creo que no estamos para eso, estamos para sumar. Y se lo he dicho al presidente Puig, el PP, no porque seamos más listos que nadie, sino porque hemos gestionado 20 años esta comunidad, con nuestros errores, pero también con nuestros aciertos, e incluso con los hospitales de campaña. Claro, pero es que no he recibido comprensión del presidente, ni ha aceptado mi ayuda, y eso, créame, que también genera una frustración de decir, a veces he dicho, ¿qué más tengo que hacer? Señora Bonich, hablamos de las vacunas, no de la cuestión en sí, que va con cuentagotas y con más lentitud de la deseada, sino con todo el asunto de las irregularidades. Jesús Montesí nos dice que es una anécdota, los 700 vacunajetas o los 700 vacunados irregularmente, que ahí habrá jetas y no tanto. Y Federico Barona dice que es un problema importante, una especie de premisa de lo que está ocurriendo. ¿Cuál es su opinión al respecto? Hombre, es un problema importante. Si la vacunación fuese a buen ritmo, el proceso de vacunación, pues a lo mejor sería anecdótico. Pero que haya gente que se esté saltando el protocolo y que estemos viendo de distintos ámbitos, a mí me parece grave. Por eso creo que en estas cuestiones supone que algo ha fallado. No solamente políticos, sino también funcionarios, también familiares de funcionarios, y entonces alguien o no ha escrito bien los protocolos o no se están interpretando, y eso exige que se asuma esa responsabilidad política y que se cambie y se dejen unos criterios claros. Por eso nosotros hemos pedido que efectivamente que se abra una comisión de investigación y se depuren todas las responsabilidades. Porque si algún, y lo digo clarísimamente, algún alcalde, algún político del Partido Popular se ha saltado las reglas y los criterios, nosotros seremos contundentes, pero queremos que sea para todo el mundo, incluso los responsables políticos, los encargados de velar porque el protocolo se cumpliese y que no han hecho correctamente su trabajo. Y aquí hay que empezar a asumir responsabilidades políticas por la mala gestión. Antes decía Cristina, y yo, que saben ustedes que soy una gran amante de la política anglosajona, el otro día, hace 2 días, salió el primer ministro británico, el señor Boris Johnson, y asumió la responsabilidad. Yo soy el primer ministro, yo asumo la responsabilidad. Y eso es lo que hay que hacer. Asumes la responsabilidad y cambias las cosas que no funcionen para mejorar. Pero aquí es que parece que es una caza y ahora demiten unos para que demitan los tuyos, pero al final, ¿qué está pasando? Porque si es un bien escaso tendrá que llegar a las personas más necesarias y habrá que planificar. Y por cierto, también le dije al presidente Puig que fuese ya trabajando, una vez acabado los prioritarios, en la vacunación masiva a la población. Le di varias alternativas. Estamos trabajando en el plan de vacunación que lo pondremos a disposición. Por lo tanto, hombre, yo creo que desde la oposición estamos colaborando. Señora Bonich, una última cuestión. Respecto a las medidas, entran en vigor las del fin de semana mañana a las 3 de la tarde y corremos peligro de que se reediten imágenes que hemos visto hoy mismo con el buen tiempo, que está Malvarrosa, por ejemplo, en Valencia, llena de gente, pero en fin, lo veremos ver en el Postigue de Alicante o en cualquier sitio de Castellón. ¿Qué más podemos hacer? Porque solo nos quedan cerrar colegios y centros comerciales y poco más. Pues mire, sobre todo decirle a la gente la verdad.
La verdad, yo sé que cuesta mucho, sin alarmar, pero decirle a la gente que la situación es grave y no ocultarle la verdad. Así de claro. Y después, pocas normas, pero hay que aplicarlas. Y quien las incumple, porque la inmensa mayoría de ciudadanos han cumplido las normas. Quien no, un castigo que sea ejemplarizante. A mí me gustaría saber cuántas de todas esas sanciones y multas se han cumplido de verdad, porque, en fin, tengo serias dudas que a la gente se le haya castigado si ha cometido un acto que estaba prohibido. Por lo tanto, yo creo que las medidas, si hay que tomarlas, se toman, pero hay que consensuarlas, no crear esa falsa sensación que se creaba de que la comunidad estaba bien, estamos muy bien. Incluso yo he dado la orden, he hablado con todos nuestros alcaldes, porque empezaron algunos alcaldes a salir diciendo, nuestro municipio está bien. Dije, ojo con el triunfalismo. Hoy estás bien, dentro de 15 o 20 días estás mal. Hay que ser muy prudente, hay que decirle a la gente la verdad y hay que decirle a la gente que hoy las UCIs, el servicio sanitario, los hospitales están saturados, que faltan profesionales, que no pueden llegar a más y que la gente tiene que ser responsable. Y luego, si hay que cerrar comercios y hay que tomar medidas restrictivas, que todos lo entendemos por razones de salud pública, hay que compensar económicamente. Y así de claro, y todo el dinero del presupuesto, de los 25.000 millones que tiene en presupuesto la Generalitat Valenciana, tiene que ir a salvar vidas y a reactivar la economía y a mantenerla. Y hay que prescindir de muchísimas cosas. Y eso el señor Puig lo tiene que interiorizar y lo tiene que ejecutar ya. Llega un año tarde. Esperemos que no sea tarde del todo para todos. Isabel Bonís, presidenta del Partido Popular. Muchísimas gracias y ahora desde aquí, estoy seguro que represento a lo que piensan miles de telespectadores que tenemos cada día, le queremos trasladar y desde mis colaboradores también un abrazo muy fuerte. Buenas noches. Muchísimas gracias porque sé que es así y gracias a todo el mundo que se ha interesado, de verdad. Y que la gente sea prudente, responsable y que ayudemos a cuidar a los que luego nos tienen que cuidar a nosotros, que es el personal sanitario que está agotado, pero al pie del cañón, créame. Gracias, Isabel. Buenas noches, Manit. Buenas noches. Pausa y volvemos hasta ahora. Bueno, recuperamos la sintonía del Faro. Yo quería hablar de las vacunas que no llegan, esas que van lentamente, pero quiero que me deis vuestra opinión sobre lo que habéis escuchado de ambos, sobre todo ya en lo último de Isabel Bonís. Monti, empezamos Vamos contigo. a ver, por supuesto que hay responsabilidad política. ¿Cómo no va a haber? Hay responsabilidad política. Mata acaba de decir antes que están actuando con pruebas de buena voluntad. Esto no se soluciona con buena voluntad, se soluciona con eficacia, con vacunas, con tratamientos médicos, con técnicos, científicos, etcétera, etcétera. Y evidentemente en la Comunidad Valenciana, como en toda España, con la buena voluntad ha servido para muy poco. Sirve determinados tipos de gestiones y decisiones. Y nos encontramos con que, por ejemplo, las 3 comunidades primeras en gente afectada son Madrid, Cataluña y Andalucía. Con lo cual, quiere decir que hay unas del PP, otras son independentistas, otra también es del PP de una alianza, esta es del PSOE, Murcia es del PP y esta ahora la segunda. Quiere decir que es que esto no se soluciona con buena voluntad. Esto es un tema dramáticamente universal. Hay ayuntamientos en Francia donde hay más casos de políticos vacunados que en toda España. Hay en el Reino Unido y en Dinamarca más casos... No, que el protocolo marca que primero se vacunan a los políticos. Primero se vacunan a los políticos y hay protocolos en países que eso lo marca claramente. Y aquí hemos convertido en una cuestión de gabinete, una cuestión trascendental, los 600 casos. En Extremadura han decidido hace 4 días que primero empiezan a vacunar a los cargos políticos, porque tienen que tomar decisiones, también policiales, etcétera, etcétera. O sea, que esto es tan grave que en cada sitio están ocurriendo las cosas. Por supuesto que hay responsabilidad política, porque no han hecho las cosas como debían. ¿Pero en qué? En no dar la voz de alarma antes de Navidad. Pero si lo llega a dar y cierra Navidad en Puig, la que se monta es la pera. Con lo cual, este juego también hay que entenderlo. Si ahora, por ejemplo, no están dando la voz de alarma en el tema económico, que es muy grave, no solo por las cifras de parados que han aparecido ahora, sino el año 21 que viene y el 22, muy grave. Y sin embargo nadie quiere entrar a decir nada. Ahí sí que hay una responsabilidad política. Y yo no elimino la responsabilidad individual que hay en este juego. O sea, si hoy hay gente en la Malvarrosa y pasado mañana, dentro de 3 días, los PCR se disparan,
no es por responsabilidad política del señor Ribó que cierra la Malvarrosa, es porque hay una cantidad de gente irresponsable que se ha ido a pasearse por la Malvarrosa y como hace buen solito, se ponen allí a tomar el sol sin mascareta ni res. Pero sí que había responsabilidad política por el señor que conducía el metro. Pero bueno, pero no es el tema. Aquí hay que tener la conjunción de las dos cosas. Ahora tengo una diferencia. Me pares de eso, pero vull que antes me des tu opinión sobre... Monti ha dicho lo que más le llama la atención de lo que ha pronunciado Manolo Mata, y a mí lo que más me llama la atención es cuando dice que le pide a los socios de gobierno del Partido Socialista que respeten las decisiones del presidente. Eso es lo que más me llama la atención, que se lo ruega encarecidamente. Déjame un paréntesis. Que respeten al gobierno. Mata hace el juego perfectamente. Yo lo he dicho muchas veces aquí. Si nos estamos ahora con el lío de Podemos, Botánico, estamos quitando el foco de donde está la importancia. Desde luego. Que es el tema importante de los muertos. Es el quid de la cuestión. Yo creo sinceramente que Manolo no da puntadas sin hilo. Y cuando ha dicho eso, lo ha dicho con mucho sentido. Ahí tocha mossega al tema cuando resulta que se ponen de acuerdo en el dos. Però bueno, sí que és veritat que estem massa acostumats a veure en els darrers temps posicions de formacions polítiques que tindrien que estar remant en la mateixa direcció i ningú ha cert... Perquè, a veure, és que ho ha dit Jesús i jo repetisc. Gran Bretanya, Francia, Alemania, Italia, toda Europa prácticamente, cada una con un signo político distinto, en distintas circunstancias, y nadie sabe por dónde va. Están intentando sacar esto de la mejor manera posible. En el ámbito doméstico, la Comunidad Autónoma Valenciana es una parte pequeña que en un momento determinado estaba muy bien, primera ola, y ahora está muy mal. Como estaba muy bien, muy mal Madrid y ahora está un poco mejor. Es decir, porque aquí, y las medidas que se han ido adoptando, es decir, y un poco enlazo con lo que tú decías antes de la previsión o no previsión. Yo creo que la gente intenta hacer previsión, intenta prever lo que puede pasar, pero esta ola y esta pandemia está llevándoselo todo por delante, ni previsión ni nada. Si tú en la primera ola no tenías EPIs, ¿vale? No tenías protección, no tenías camas, y ahora piensas, oye, vamos a ver, si ahora tengo protección, tengo camas suficientes dentro del sistema, pues voy a intentar modular las medidas para que no afecte tanto a la economía y podamos soportarlo. Es un poco el esquema que ha utilizado el gobierno valenciano, que es un esquema que han acabado utilizando todos. Es decir, sin ir más lejos, ayer Galicia hizo lo mismo que nosotros hace una semana. Galicia, gobernada por Feijóo, que es un hombre con mucho sentido común y qué tal. Digo que es lo mismo, ¿por qué? Porque es compatibilizar la actividad económica con la salud. No es otra cosa. ¿Y qué ha pasado? Pues que se han disparado los contagios. ¿Será culpa de Ximo Puig que se disparen los contagios? Pues yo creo que no. Porque no es una decisión, es un conjunto de decisiones adoptadas a lo largo del tiempo ante una pandemia que es imprevisible y que inunda todo, que nadie sabe por dónde va, ni los científicos, ni los expertos saben por dónde va. Entonces, ¿qué digo yo? Oye, vamos a ver. La Comunidad Valenciana en estos momentos tiene una situación como para que la oposición esté permanentemente pidiendo responsabilidades políticas. Yo entiendo que no. Es decir, entiendo que se pueda fiscalizar, que es su obligación. Y que en las Cortes Valencianas comparezcan, que haya debate, que se diga. Pero eso de pedir responsabilidades políticas ahora sobre una pandemia que lleva 60 decisiones, pues es difícil. Es decir, es difícil. Yo lo que decía en el metro, y yo repito que estaba en el 2006, y sé lo que dije, y sé por qué lo dije, es que evidentemente yo no culpabilizaba a Paco Camps de que hubiesen muerto 43 personas. Nunca lo hice. Nunca. Lo que dije es, evidentemente, que quien tenía la responsabilidad de dirigir los ferrocarriles de la Generalitat tenía que explicar y responder políticamente de por qué no se habían adoptado medidas de seguridad en la línea 1 del metro. Eso es lo que dije. Ahora mismo, ¿el PP puede decir eso? Puede decirlo, pero es distinto porque estamos en medio de una gran pandemia y en medio de una gran pandemia en la que nadie tiene certezas totales y absolutas y en las que las decisiones se adopten por el gobierno del color que se adopten están en el aire. Es lo único que digo. A mí yo creo que todos estamos de acuerdo en que la pandemia está generalizada y es un problema. Vamos a ver. Hay responsabilidad política desde el momento que se toman unas medidas que sabes el resultado que van a dar. Me explico. Tú en Navidad sabías lo que iba a pasar. Todo el mundo nos ha dicho, no, sabíamos lo que iba a pasar después de Navidad.
Sin embargo, estableciste unas medidas... Es decir, si las toma... Sí, perdona, estableciste unas medidas que han sido la consecuencia de lo que estamos viendo ahora. Yo estamos... discrepo de ti. No, en vez de 6 personas, pues núcleo familiar, en vez de estar a las 12, pues hasta las 10. Discrepo porque la Comunidad Valenciana he comido sola en medidas Navidad, más duras. he cenado sola en fin de año y he estado sola en Nochebuena. Por responsabilidad tuya. Bueno, pero ¿Qué es lo que se pidió por parte del gobierno? Vale, pues que el gobierno exija. Un segundo. ¿Vale? Ahora estamos diciendo que la Malvarrosa se va a llenar mañana. ¿O no? ¿Sabemos lo que va a pasar? Pues en San Juan se cerró la Malvarrosa. Que se cierre la Malvarrosa. Sabemos lo que va a pasar. Mañana va a haber colas para llegar a la Malvarrosa, para subir al pico de no sé, bueno, no porque no se puede salir. Ojo el tráfico antes de las 3, de 2 a 3, pero ojo es al que, tráfico Luis, de salida. a las 2 del mediodía la gente se puede ir a Javia, a Bétera, no sé dónde, y llenar los pueblos otra vez. O sea, es hasta a partir de las 3 hasta las 6 de la mañana. De la hay responsabilidad gente individual. que acaba de trabajar pronto o que no trabaja y se puede ir con su familia que no se vaya, a las que se pueblas de quede la en casa. Pero es que no tienes que pedir responsabilidad solo. Tienes que fijar medidas A ver, perdona. que impidan que pase en la Nevada esto. de Madrid, la Nevada de Madrid hace 15 días, prácticamente estaba Madrid colapsada y se pedía por favor que la gente no... Y la gente se iba a la sierra a ver la nieve y colapsar. No, también, la Carrasqueta. Vamos a ver. Federico, pero eso, tú puedes pedir muchas medidas, pero si después la gente no cumple... Y yo lo que digo es que el gobierno valenciano fue el que más duras medidas adoptó antes de la Navidad, recuérdalo. Aquí, el 17 de diciembre, lo ha dicho Manolo. El gobierno lo ha dicho valenciano, Manolo. perdona, el gobierno Pues el valenciano resultado que han dado no son las fue previstas. probablemente, y no lo sé, Sí, no, el que más duras te lo digo medidas... yo. Perdona, y el que hizo una cabalgata. ¿Cómo? Y el ¿No que lo hizo una la cabalgata, sí, vamos a No ver. lo hizo el gobierno valenciano. Otra lo hizo cosa El gobierno el valenciano... que era Ayuntamiento de previsible. Valencia. Otra cosa que era Perdona. previsible. Bueno, es que me da igual. ¿Pero quién hizo la pero cabalgata? vamos a ver, que estáis mandando juntos. Que el Claro. gobierno valenciano... A ver, ¿qué tiene El que ver? ayuntamiento, Joan Hombre, Ignasi, no, vamos el a ver. ayuntamiento. Es que ese es el primer problema. El primer problema que existe entre el gobierno nacional, la consellería, los ayuntamientos, es un problema de coordinación. Y es lo mínimo que se le puede pedir al gobierno y a los gobernantes. Coordinación. Que se coordine desde el Estado, que se ejecute y se coordine desde las comunidades autónomas. Aquí lo que no puede ser es que cada uno vaya a la que le da la gana. O sea, aquí el alcalde de Valencia decide que se puede hacer una cabalgata cuando Chimo Puig, que está cogobernando con él, porque el ayuntamiento está cogobernando Sandra Gómez con Joan Ribó, o sea, el PSPB con Compromís, hacen una cabalgata y el otro está pidiendo medidas restrictivas las más duras de España. ¿Eso es lógico? No es lógico. No es en absoluto lógico. Entonces, llevamos 9 meses o 10 de pandemia. Lo mínimo que se puede exigir, y evidentemente hay una crisis sanitaria que nadie puede prever, que nadie puede controlar, y en eso estamos todos de acuerdo. Si eso no hay ningún problema. Pero después de 10 meses, lo mínimo que se puede exigir es, primero, coordinación, segundo, organización, y tercero, protocolos, y unos protocolos correctos. Lo que no puede ser es que aquí vayamos por sensaciones. Lo que no puede ser es que se cierre el miércoles de repente la hostelería y los gimnasios, de repente, que yo tengo un amigo que tiene un gimnasio, y me llamaba por la noche, oye, ¿me cierran mañana? Porque no se había publicado el Real Decreto, y además luego cojamos y 4 días después, el domingo, hagamos no sé qué. Porque, vamos a ver, que no, que eso lo que están transmitiendo es un absoluto descontrol y descoordinación sin ninguna planificación. A mí me parece muy bien que me equivoque, me parece muy bien, todos nos podemos equivocar, pero tú lo que tienes que tener previsto es, mira, si llegamos a este número de casos... Eso es una demagogia ¿Me dejas, brutal. Jesús? Yo es una demagogia... Sí, una demagogia brutal. Llevas un día conmigo... Claro, tremendo, debe ser que la pandemia solo está en la Comunidad Valenciana. Pero si no estoy hay hablando otro de eso. sitio en el mundo No, que pero exista la Jesús, pandemia. En la Comunidad hablamos Valenciana. de aquí, Primero, hablamos de aquí, primero, hablamos Jesús, de... Es un tema que Jesús, está pasando en te todo el vuelvo a mundo, repetir joder. te vuelvo a repetir lo que te he dicho antes. Qué barbaridad. Primero. Y yo estoy en desacuerdo con lo que están haciendo, ¿eh? Pero ¿me quieres escuchar? Son un Primero. torpes e ineficaces. Pero los que nos ven está quieren, todo el quieren mundo, saber joder. lo que pasa Yo aquí. te respeto Es tu lógico. turno y respeto tu opinión. Entonces, Bueno, no me los turnos parece bien que me llames se pueden demagogo. interrumpir, ¿eh? Se puede Se puede interrumpir. Pero no me parece bien que me llames demagogo. Primero, no me parece bien. Tú puedes pensar lo que quieras, lo que quieras. Yo te digo que no me parece bien, ¿vale? La primera. Segunda, evidentemente que hay una pandemia mundial, evidentemente que hay un problema mundial, y evidentemente que yo como ciudadano le podré pedir al señor Sánchez, al señor Chimo Puig y a todos que se coordinen y que se organicen. Perfecto. Y lo voy a pedir. Vale. Y lo voy a seguir pidiendo. Pero de Y lo ahí- que no puede ser, perdona, avanzar. es que el jueves cierres la hostelería y aún no hayas aprobado el decreto económico de ayuda a la hostelería. Coordinación. ¿Y es el demagogia? Falta de, no, claro, no, es demagogia no plantear que, y lo decía ¿Es el Joan Ignasi, demagogia? y lo han dicho todos los científicos y de Todos los entidad. científicos. Esto es un tema que no se puede solucionar Pero- ni en Valencia, ni en Pero Madrid, si no te ni estoy en París, diciendo- pero ni en escúchame, Londres. Jesús, no Claro. escuches lo que quieras oír. Pero ¿para qué están los Yo políticos, no te estoy Jesús? diciendo que aquí ¿Para qué se tengamos les la
paga? ¿Para qué gestionan? No estoy diciendo que tengamos la piedra filosofal para ayudar, para arreglarlo. No estoy diciendo eso. Si lo primero que he dicho es hay una crisis sanitaria que nosotros no podemos resolver, pero sí que es verdad que hay unas medidas, cuanto menos sanitarias y económicas, y claro que podemos resolver. Bueno, quiero preguntaros también que con las vacunas, ¿qué está pasando? Hay lentitud en las vacunas, las comunidades autónomas están pidiendo celeridad, las vacunas no llegan. Quiero que me deis vuestra opinión sobre lo que está pasando en el mercado y en Europa. Guadima no lo mata en la introducción, que evidentemente es un problema que afecta a Europa. No quiero ver un vídeo, quiero que veamos una crónica donde lo explicamos y después me deis vuestra opinión. El retraso en las vacunas ha encendido a algunas comunidades. Que iba a haber vacunación para todos. Mentira nuevamente. Y no hay vacunación, y no hay estrategia, y no hay nadie a los mandos. Que aseguran tener a sus enfermeros de brazos cruzados. Porque no tenían vacuna. Y entonces tuvimos que suspender el plan de vacunación, por ejemplo, del domingo. Sin embargo, Andalucía, Madrid y Cataluña son las que más reservas tienen. Castilla y León pedirá al gobierno más presión sobre las farmacéuticas. Y exigir de la Unión Europea que dé un puñetazo en la mesa no es admisible. Porque los planes de vacunación no se paralizan. Galicia ha utilizado cada vial para 6 vacunas. Eso nos da un plus. En cuanto vayamos teniendo dosis suficientes, la vacunación se va a acelerar muchísimo. Una nueva polémica que se unirá a la constante presión por los toques de queda y los confinamientos parciales. ¿Qué está pasando con las vacunas? Es que es tan imprevisible el caos que ni es mundial. No, ahora, és que, no, a veure... Ahora, que té culpa el govern espanyol i el govern de la comunitat de que no n'hi hagi... No, n'hi ha un problema gordo. És dir, així... Quan es va abordar el tema de les vacunes... Recorda que hem tingut vacuna en un any i algo, en un any. Menys d'un any hem tingut una vacuna quan el període normal per a produir una vacuna normalment són 10 anys. I, per tant, s'ha fet un esforç per part de... Perquè és un problema mundial. S'ha fet un esforç per part de tot el món. I les farmacèutiques i la Comissió Europea arribaren a una sèrie d'acords i en base a això el govern espanyol fa una planificació que és lo desitjable, que dir, escolta, que el 70% estiguen vacunats abans. Però clar, el problema és que ara no està complint-se els acords. És a dir, hi ha primer Pfizer, que és la primera que va signar un acord amb la Comissió Europea, perquè jo crec que per primera vegada es van fer bé les coses, és dir, es va signar per part de la comissió i que no cada una... Però tu imagina't si la comissió no haguera agarrat això. Tu imagina't això, que cada país haguera intentat, això hagués sigut un mercadeo com el que es va produir en la primera ola en Xina per portar EPIs. Recordeu allò? Bueno, aleshores, quin és el problema? La comissió tanca uns acords i en base a aquests acords i a lo que ens tocava es fa una planificació d'un nombre de vacunes i es diu el 30 de juliol n'hi haurà el 70% vacunat. Clar, si s'incomplixen i per tant les vacunes no arriben, doncs evidentment s'ha de ralentitzar el ritme de la vacunació, això és evident. Diu, Madrid i no sé què té més vacunes, perquè en el procés anterior han anat més lentos que la resta. És a dir, hi ha hagut comunitats que han posat més vacunes que altres. Què està passant ara? Pues que intenten aguantar, perquè evidentment, com s'ha dit també ahir, quan heu parlat abans dels jetes, dels vacunajetes, dir, què fem en ells? I n'hi ha dos criteris. Un metge que diu, home, ja que n'has posat una, posa la segona, i el criteri metge diu que això és això, però després n'hi ha altres que diuen, escolta, per què tinc que posar-li segon quan me'n fan falta per posar-li a l'abuelo de 80 anys al vacunajeta? Doncs li la posa a l'abuelo de 80 anys. I això és un poquet l'esquema en el que estan. Bueno, aleshores, jo crec que així la situació ara, en aquests moments, està en l'aire en tant en quant AstraZeneca, que era el que havia signat l'acord, per lo vist, per interessos econòmics i financers i de negoci, doncs no va complir el contracte, la comissió està intentant forçar i ara n'hi ha un cert desordre. Entonces, claro, que d'ahir escoltes a... És el que deia jo abans del debat polític. Ayuso, ¿me vas a decir Ayuso? Claro, que escoltes a Ayuso. Que escoltes a Ayuso dir aquestes coses i dius, amore, per favor, senyora, per l'amor de Déu. Tinga un poc de trellat, tinga un poc de trellat, no diga tonteries. Canvia el foco de l'argument de les vacunes. Perquè és que així és que vivim l'era d'Instagram. O sigui, nosaltres volem que si la previsió que el dilluns per al matí n'hi ha vacunes a migdia tenim que publicar la foto en Instagram, les vacunes estiguen posant-se perquè així és el món, tan ràpid com una foto en Instagram, que apareix i desapareix. Vísperes de desembre, les fàbriques, quan estaven signant els acords en la Unió Europea, li digueren a la Unió Europea, para el 27 no se ponga en marcha, que no vamos a tener posibilidades de fabricar tantas como ustedes quieren. Aplacen para después. Y la Unión Europea
el gobierno español, el francés, el inglés, dijeron, no, que tenemos que salir en Instagram, 27 de diciembre. Claro, la velocidad de consumo de las vacunas en España, en el Reino Unido, en Dinamarca, era de tal calibre que se mincharen todo lo que allí podían fabricar. Si s'hagueren esperat al millor al 10, podrien. Ara ve l'atasco. I no ve per el tema de si les empreses estan venent a 3 euros o 4 euros. No, això forma part també d'una guerra mediàtica on unes empreses estan intentant culpar a les altres. I n'hi ha que llegir tota la possibilitat de que això no és una guerra de que una empresa vol vendre a 3 i l'altra està venent a 2, sinó que si guanyen la batalla de quedar-se en la major quantitat possible de mercat, per futures històries de medicina han guanyat aquesta batalla. El que passa és que Pfizer ha explicat per què no podia subministrar i ho ha resolt. I els altres no han explicat per què no. Però no poden subministrar perquè ja van dir que això no se fabrica de avui para demà. Ahí no tens una maquineta y fas aspirines. Yo creo que aquí hay varias... Médico, ¿me dejas acabar, por favor? Que si no... Acaba, Jesús, acaba. O sea, n'hi ha que esperar-se i tindre tranquil·litat. Això no, ja sé que n'hi ha que vacunar als abuelos, però és que per Instagram no se fan immediatament, ni creix una col ni se fa una vacuna. Això té un procés i n'hi ha que tranquil·litzar-se. Però volia acabar simplement per la cosa més horrorosa que ha sentit últimament ahir i estos dies passats, que és que el president de la Generalitat, i també ho ha dit Manolo Mata, se cregui en Déu per a poder decidir sobre la vida de les persones no posant la segona fase de la vacuna. Això demostra un poc aquesta sensació política que n'hi ha de que els polítics són els que volen administrar la salut... Bueno, la consellera Barceló ha dicho que no se pone la segunda vacuna. Això és una decisió divina, que és una decisió de la mort tota la vida. I el president de la Generalitat, divina en el sentit laic del tema, però no pot ser que el president de la Generalitat decidís que això se pot morir. No. Això no ho decidís. Ella ha donat la seva opinió. Pero bueno, era para completar el tema. Aquí hay varias cosas para repensar. La primera es, habría que analizar el contrato que tenemos en la Unión Europea con las farmacéuticas. Eso es lo primero que hay que hacer. Nadie lo conoce. No, por eso. Pero eso es lo primero. Pero está muy bien, es normal que nadie se conozca. Lo primero es que hay que analizar ese contrato, porque a lo mejor las farmacéuticas no están incumpliendo el contrato. Claro. Lo primero que hay que ver, ¿vale? Si las farmacéuticas están incumpliendo el contrato, pues habrá que ir contra las farmacéuticas. Pero es que si no, tendremos que mirar a la Unión Europea y decirle, ¿pero qué contrato has firmado? Eso es lo primero. Lo segundo, ¿es normal que se produzcan estos cortes de suministro al principio? Yo creo que sí. Yo sinceramente creo que es normal. Lo que ha explicado Pfizer, será verdad o mentira, es que están reestructurando la logística y la producción de su planta de Bélgica para producir en vez de 1.300 millones de vacunas, 2.000 millones de vacunas. Bueno, pues es normal que al principio y después de un año muy... Lo han explicado, ellos lo han explicado. Que lo han explicado y me parece pero muy razonable. AstraZeneca no ha explicado por qué no. Y me parece muy razonable lo que ha explicado. AstraZeneca puede decirte, es que la vendo a quien me da la gana, salvo que tengas un contrato que te obligue. Pero es que pueden decirte la vendo a quien te da la gana. Con lo cual, hay que ver el contrato que como Unión Europea hemos firmado. Segundo, es normal estos cortes, ¿de acuerdo? Y tercero, respecto a poner o no la segunda dosis, yo soy incapaz de saber si hay que poner o no la segunda dosis, pero sí que es verdad que me sabe muy mal que si es un funcionario, si es un profesional, o sea, quien sea, no hay unas responsabilidades mucho más duras contra él. ¿Me explico? Vamos a ver, si es un funcionario el que utilizando su cargo de funcionario se ha saltado la cola, yo lo tiro a la calle. Muy bien. Y deja de ser funcionario. O un alcalde, una sanción económica, ya está. No, es que lo tiro a la calle. O sea, pero ¿cómo puedo tener yo confianza como ciudadano o como político en un ciudadano, en un funcionario, que lo primero que hace es, utilizando su cargo, se salta la lista, se va a la calle? Pero a la calle. No puedes echarlo a la calle así, como el fiscal jefe, por ejemplo. Es que, efectivamente, perdona Luis, fiscal jefe de Castellón no puede echarlo a la calle. No lo puedes echar a la calle así como así. Pero perdona, es que esto no es así como así. Es que él, utilizando su cargo como funcionario, se ha saltado. No, es que de verdad, para mí es gravísimo el tema. Pero sobre todo es gravísimo, no solo por el hecho de una vacuna, es gravísimo por la utilización de su cargo como funcionario, como profesional. Para mí, sí. Yo no voy a entrar en el tema de AstraZeneca, los nombres, las farmacéuticas. Yo creo que el ciudadano al final lo que quiere es saber por qué esa ilusión que tenía cuando empezó el proceso de vacunación se ha convertido en... Se autoengañó. Claro, entonces yo no he visto al presidente del gobierno ni a ningún miembro del gobierno, y volvemos a la responsabilidad política, salir a explicar qué ha pasado con el proceso de retención de la vacuna. Yo vi ayer a Pedro Sánchez salir en la Moncloa a anunciar que Iceta es un tipo muy conocido y muy simpático. Y a mí me gustaría que se explicase qué ha pasado con el proceso de vacunación. Sí, no lo saben.
Bueno, pues si no lo saben, peor todavía. Que un presidente de gobierno debería salir o irse y hablar con la Unión Europea o decir, señores, esto está así, esto está así, explícalo, pero no podemos estar en este desconcierto, uno más en este proceso tan largo. Yo le decía lo de la vacuna. Mi madre tiene 81 años. Mucha pausa, ¿eh? Mi madre está todos los días llamando al ambulatorio para ver cuándo la vacunan. Evidentemente, yo quiero que vacunen antes a mi madre que a uno de estos tipos que se ha vacunado. ¿Sabes? Entonces, evidentemente, si los médicos recomiendan vacunar a otras persones más dependientes antes que a estos, pues por supuesto. 20 segundos cada uno. Jo crec que el Vamos tema a és pausa. més profund en el següent sentit. 20 segons. En un any hem tingut una vacuna, evidentment s'ha fet un esforç monumental, hem generat moltes expectatives, però entre altres coses perquè l'única solució real a aquesta pandèmia és la vacuna. Això és la realitat. Desgraciadament, i per tant anem a conviure en un temps en molt de dolor, en molta mort, encara fins a que definitivament tinguem resolt el problema de les vacunes, perquè si no s'incorporen més vacunes a este procés, no arribarem a la inmunitat del 70%. El presidente ha dicho que el 70% estaremos en mayo. No pueden dir res ni el president espanyol ni ningú president europeu, perquè ja s'havien dit que no anunciaren el 27 de desembre, que s'esperaren 10 o 15 dies més per tindre més vacunes. No pueden jugar con eso. Per a veure qui són els perfils de la gent que està en la història esta de la vacuna, los vacunajetas. El fiscal de Castelló, en el mes de juny passat, o juliol del passat, els jutges de Castelló varen demanar al Consell de Poder Judicial que es llevaren del mig a este fiscal perquè havia comès diferents faltes en la càrcel, en el poble d'Albocàsser respecte al tema de violència de gènere. I demanaren que el llevaren el personal. I després, en el tema, se tornà a demanar el tema i no el tocaren, per supost, per raons òbvies. Per tant, este senyor és el que plega després a fer això. Per tant, a mi aquests 700, que d'alguna manera són tots molt d'un perfil paregut, és per això que no me mereixen ningún respecte. Todo tiene una explicación al final, ¿no? Es justo reconocer que el término vacunajetas no, si no es mío, lo ha añadido lo acuñó Loreto Chando. Pues si lo ha dicho Loreto Chando, periodista de OK Diario, se lo asignamos a ella. Que estamos aquí hablando de... Ahora a ver quién se lo quita. A ver quién se lo quita. Recuperamos la sintonía del Faro, vamos a dedicar casi en exclusiva, lógicamente, al tema que estamos sufriendo, que es el de la pandemia, pero hay casos asociados, hay historias asociadas como son cómo está afectando esto a la campaña catalana, a la campaña de las elecciones catalanas, que serán, Dios mediante, el 14 de febrero. La gran noticia a ese respecto es la despedida continua de Salvador Illa, un ministro que llevan 2 meses despidiéndole, prácticamente, a acto por día, y ya está a punto de empezar esa campaña. Escuchen. Comienza una campaña electoral insólita. Arranca sin la seguridad de que las elecciones se celebren el 14 de febrero. Al final la fecha la van a decir los jueces, ¿eh? Y con medidas excepcionales para proteger a los miembros de las mesas electorales si finalmente se celebran. En plena tercera ola los partidos entran en razón y finalmente han acordado pedir a los ciudadanos que no se salten el perímetro municipal para acudir a sus actos electorales. La priorización de actos en formato telemático. Una campaña en la que no veremos imágenes como estas, pero que no afectará a los mensajes políticos. Con la autodeterminación y con la independencia de Cataluña. Esta seguirá siendo la apuesta de Junts per Catalunya, también de Esquerra, que descarta cualquier tipo de acuerdo con los socialistas catalanes. Nunca vamos a renunciar a un gobierno que defiende la independencia de Cataluña. Al otro lado, el candidato del PSC, Salvador Illa, también lo descarta. Pasar página del procés, no la confrontación, no el enfrentamiento. Para intentar ese cambio, Ciudadanos se ofrece a pactar con el PSC y arremete contra la decisión del tercer grado a los presos del procés. Y cuando se despertó, Cataluña seguía ahí. Es un poco fuera de lugar, ¿no? Pero es lo que pasa. Però ha baixat molt el diapasón. Mira, yo creo que aquí yo creo que la pandemia se ha puesto a todos en el puesto. Nos estamos confundiendo. No hay elecciones en Cataluña. Hay unas primarias elecciones en España. Porque de ese acuerdo, lo que pasa en Cataluña, depende lo que pueda pasar con los acuerdos en Madrid. ¿Quién ha apoyado los presupuestos? En Madrid, RC. ¿Quién tiene que apoyarlos del año 22? RC. ¿Qué hay en juego? Los acuerdos para gobernar Cataluña, el tema de los indultos, etcétera, etcétera. Esas elecciones en Cataluña hay que leerlas ahí. A mí, que ahora diga RC que no pactará con un partido que no sea independentista, bueno, pues está apoyando a Sánchez, que no es independentista en Madrid. Con lo cual hay que leerlo con esa visión. Luego todo lo demás, desde el nombramiento de Illa como candidato hasta toda esta feria sobre si irán a votar vestidos o desvestidos o con traje,
¿vale? Yo creo que forma parte del circo que se monta siempre en una historia con esta. Pero esas elecciones son claves para Madrid. ¿Y qué crees que va a pasar con Illa, con Salvador Illa? Ha sido un gran acierto por parte, golpe de efecto sí que ha sido por parte de Sánchez, pero va a tener éxito en este país se presenta Belén Esteban en las elecciones y saca un diputado. Porque sale en televisión. Acordaros, o dos, o tres, acordaros de Ruiz Mateo. Ganó simplemente porque aquello de... Yo, independientemente del análisis político que hace Jesús, que seguro que es absolutamente acertado, yo es que creo que no es momento de estar ahora, vuelvo a lo que decía al principio del programa, no es momento de estar ahora hablando de política. O sea, yo creo que es momento de que, como decía Joan Ignasi, vamos a remar todos en la misma dirección, vamos a ir todos a lo mismo, vamos a intentar salir de esta crisis sanitaria y económica y por ese orden, y luego ya hablaremos de política. Pero no, es que vamos a empezar a hablar de política. Es que estamos diciendo que si nos podemos saltar el perimetraje para ir a un mitin, pero vamos a ver, ¿pero de qué estamos hablando? ¿De verdad de qué estamos hablando? De verdad, es que no lo termino de entender. O sea, habían autorizado para ir a un mitin, pero eso, lógicamente, lo han autorizaban a saltarse el confinamiento si era para ir a un mitin. Un policía le decía, no, que vaya a un mitin, entonces te dejaban pasar. Claro. Eso lo han anulado, lógicamente. No, eso han pedido que no lo hagan. No está anulado. Eso han pedido, por lo visto han pedido que los ciudadanos no lo utilicen, pero eso está aprobado. Son recomendaciones. Pero aparte, y tú imagínate que a ti te nombran miembro de una mesa electoral y te dicen, no, mira, de 3 a 6 te vas a poner un traje EPI porque van a venir a votar los... No, es una hora solo. Me da igual. Bueno, pero dicho eso, si es que me da igual. Si es que volvemos a hablar de política. Volvemos a hablar porque efectivamente tienes una comunidad autónoma de España que lleva sin gobierno porque a un presidente lo inhabilitaron, como tú bien sabes. Por tanto, evidentemente, es una situación incómoda y que se resolverá la justicia, porque efectivamente el derecho al voto y a la participación política está en primer lugar, y ahí está, ¿no? ¿Cuál es la situación? Yo creo que la diferencia con respecto a otros momentos es que la pandemia lo ha matado todo, entre comillas. Es decir, el independentismo continúa con sus mismos planteamientos, pero es evidente que tiene un problema gordo para trasladar mínimamente el mensaje que habían conseguido colocar entre la ciudadanía, que no era otro que España tiene la culpa de todo lo que nos pasa, porque evidentemente ahora la gran parte de la responsabilidad también les viene encima por la gestión de la pandemia. Dicho eso, ¿qué va a pasar? Yo coincido en parte con Jesús. Es decir, yo creo que estas elecciones tienen algo que ver con lo que está pasando en España y con lo que ha pasado en el pasado más inmediato. Y la opción, sinceramente, para superar esa gran división es una opción básicamente moderada, de sentido común, y yo creo que Illa eso lo representa bien. ¿Que eso sea suficiente como para decir gano unas elecciones porque he puesto a Illa? Pues no lo sé, pero sí que es, diríamos, un elemento que ayuda a complementar la posición de Arrimadas, que en otro momento fue, diríamos, donde se refugió el voto que no era independentista, mayoritariamente, ¿no? Voto centrado, un voto de centro derecha, centro izquierda, se refugió, y yo creo que eso se ha venido abajo por el crash del el señor Rivera. Y entonces el PSC emerge otra vez con solidez en un espacio que es necesario frente al independentismo. Porque es evidente que la derecha, en este caso, en Cataluña, ha tenido históricamente poca representación y poca capacidad de sumar, el PP, y Vox, pues yo creo que le comerá un poco. Entonces, la única opción de que no gobiernen los independentistas es Illa. Quiero mirar otras cuestiones, volver al fin de semana, porque hay algunas cuestiones de la limitación de movimientos que quiero traer a colación con las medidas que entran en juego mañana. Pero quiero poneros unas declaraciones, unas palabras que nos han llamado la atención, pueden ser más o menos graciosas y sirven para desengrasar un poco el debate, pero que vaya por delante que sin que sirva precedente le voy a dar la razón al diputado Joan Baldoví, representante de Compromís en el Congreso, sin que sirva precedente. Hay otras lenguas en el Estado y permítanme, soy un maestro que humildemente les dice que en valenciano o en catalán, Miquel, he oído Michael Iceta. Yo digo, bueno, ya han fichado uno de los Lakers. Son palabras agudas, un respeto también para las otras lenguas del Estado. Por tanto, es Miquel, Artur, Albert y Joan. A ver si todo lo tenemos claro, ¿no? Sí, parece obvio, pero en los medios es lo que solemos escuchar.
¿Queréis comentar algo? No. Sí, yo respecto a las elecciones de Cataluña, yo no sé si al señor Illa le irá bien o mal, me imagino que le irá bien por la popularidad, porque al final son las encuestas, la popularidad hace. Lo que sí que creo es que es una irresponsabilidad política el celebrar estas elecciones, cuando a todos los ciudadanos nos están pidiendo que no tengamos contacto social, nos están pidiendo autoconfinamiento, nos están pidiendo todo lo que nos están pidiendo y el esfuerzo que estamos haciendo. Alguien se cree, es otra cosa previsible más, alguien se cree que van a ser los mítines solo telemáticos, alguien se cree que no va a haber aglomeraciones, alguien se cree, lo que decía Fede antes, a mí me toca una mesa y voy a renunciar a ir a la mesa, porque no estoy dispuesta, después del esfuerzo que he hecho, a por un pequeño desliz contagiarme. ¿Tú cómo puedes llevar a enfermos de COVID en ambulancia a votar? Que se habilite el voto por correo para la gente que está infectada en casa o en los hospitales. O que les lleve la urna. Y luego, ¿no? aparte, o que les lleve la urna, pero ¿cómo vas a mover a gente que está con COVID cuando no se puede salir de casa? Y lo más grave de todo es que esta situación se pierde la esencia de la política y de la democracia. El hacer unas elecciones de esta manera. Y a mí eso, como me gusta la política, me da mucha pena. A presidente ya, y el 30 o 35% Jesús, votó por correo. Cataluña ha estado desgobernada con este desgobierno desde hace un año. Eso no tiene que ver nada con ¿Qué poco les cuesta esperarse 3 meses? En Estados Unidos no se esperaron, ni en Portugal se han esperado. ¿Qué necesidad ¿Por qué tienen que hay? esperarse si se puede votar por correo? Pues no que vote por correo. Que ir. Que el mismo que va mañana a la Malvarrosa es el que está protestando porque hay elecciones, por favor. Ahora que como lo saca Jesús, vamos a eso. ¿Quieres ver los de la Malvarrosa, los que van a ir? Te puedo enseñar los que han ido hoy. Yo estuve ayer. Y les hemos no había nadie. Les hemos preguntado hoy por qué han ido y qué van a hacer el fin de semana. Volver. Miren. Estamos en 8, pero 2 grupos de convivientes, siempre estamos juntos, entonces... Oh, pero aquí somos 2 casas, todos vivimos juntos, en 2 casas. Venimos todos de Erasmus. Mira, todo lo que tenemos aquí, lo otro pues se hace frío y tal igual. Y aquí, y luego han venido ellos, pues en vez de ponerse pues en otro sitio, pues se han puesto ahí a 2 metros. Por lo menos están a 2 metros. Entonces por eso están aparte y con la mascarilla aparte, que los jóvenes son los que más igual infringen las normas. Entiendo mucho la restricción de que solo haya 2 personas, entonces pues también me parece algo normal que pase. Obviamente si lo han puesto así pues hay que respetarlo, pero pues bueno, no sé. Esto es un poco norma de lo que vamos encontrando, lo que va a pasar mañana y de bueno, que al final esto tiene que ver mucho con la responsabilidad individual, que sí, pero que vayan 2 por la acera, que vayan 2 por la calle. O sea, es que ponen medidas además muy difíciles de sancionar. No, yo me Cristina, pongo, espera, no es Jesús, cierto. yo me pongo en el lugar de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de verdad que no sé por dónde cogerlo. Tú ves a 3 personas por la calle, que yo hoy he visto y todos estamos acostumbrados a ver por las aceras a 3 y 4 personas, y la policía va a parar a cada grupo y decir, Cristina, ustedes son convivientes, sepárense, les voy a multar. Yo voy por la acera con mascarilla y viene otra persona de cara con mascarilla. Y si aquella persona es una persona responsable y yo lo soy, nos ponemos cada uno en una parte de la acera. ¿Por qué tenemos que juntarnos en medio de la acera? ¿Por qué si vas a la playa y ves que hay mucha gente... Estos que estás viendo no lo hacen. Ya estamos apelando a la responsabilidad individual en vez de fijar medidas. ¿Por qué tienes que meter un policía detrás de cada español, la por norma favor? publicada en el boletín? De los solos y no solos. Me da lo mismo la norma. A mí no. A mí sí. Es que lo primero que tiene que tener una norma es que sea comprensible. ¿Tú por qué te pones el cinturón? Es que no se puede ¿Por qué te pones el cinturón de seguridad? ¿Por la Guardia Civil o por tu propia responsabilidad? Por las 2 cosas. Bueno, pues entonces no vayas a la Malvarrosa mañana por tu propia responsabilidad. Jesús, yo no voy a ir a un policía detrás de cada español. Yo no voy a ir a la Malvarrosa. Pero fiarlo todo a la responsabilidad individual por supuesto. Es muy complicado. Es que la Revolución Francesa se hizo para eso. No se trata de fiarlo todo a la responsabilidad individual. Pongámosle un poco de sentido común. Si no queremos eso, ¿qué queremos? Que nos dicten una norma como en marzo y que digan todos en los domicilios sin poder salir. Ese es el planteamiento, porque la alternativa a lo que se está haciendo es esa, la única. Y eso genera un problema desde el punto de vista económico importante, pero también desde el punto de vista social y personal. Y psicológico. Es decir, los expertos están diciendo todos que intentemos no llegar ahí, a marzo. Y la manera de no llegar es dictar normas que yo, insisto, han sido normas progresivamente, que han ido endureciéndose progresivamente y que dependen también al final de la responsabilidad de cada uno. Oye, tú no puedes poner un policía detrás de cada uno para ver si es domicilio yo no digo eso. conviviente o no conviviente. No, están diciendo, oiga usted,
Oiga usted, a ser posible, pero esa medida evite no hace nada. espacios cerrados, a ser posible, no se reúnan más de un... Pero eso está ocurriendo aquí, y en toda Europa. Y en toda Europa. Es No, y me en da igual Estados lo que pasa en Unidos, y en Europa, Kenia, ¿no? en todos lados. Creo que se hay Sí, responsables pero de todos en lados. toda Europa, Hay que asumirla. tú decías antes una cosa que yo la vi ayer y es espeluznante lo que está pasando en los Países Bajos. Es terrible. decir, el nivel de violencia y de agresividad de la gente frente a medidas que son mucho menos, es decir, son más laxas que las de aquí, menos duras que las de aquí. Pues imagínate, todavía estamos demasiado bien. Bueno, Todavía estamos, porque la ahí... reacción social ya está empezando a salir a la Bueno, la calle y se reacción está viendo social- ya esa tensión la reacción en las social, manifestaciones que en las estamos ya empezando a ver en la ciudad. que vienen, Por a, ahí que están vienen a pasando darme cosas la increíbles. razón. Porque si efectivamente lo que se quería es eso, pues porque claro, es contradictorio mantener un nivel de actividad y de normalidad con lo que estáis diciendo. Y a los señores que se han gastado... Yo coincido en una cosa contigo, en el tema de la hostelería. Que efectivamente era difícil de prever, cerrarlo tan... Pero coincido en que había que haber puesto las medidas como mínimo al mismo tiempo que Vamos a ver, las medidas. yo como sí, mínimo, yo lo vale. único... Pero es muy difícil eso. Pero dicho eso, No, no lo es muy demás, difícil. ¿qué quieren? A ver. No, pero perdona, no es muy difícil. ¿Qué quieren? No, pues... No lo entiendo. Es decir, ¿qué quieren? Sí, hombre, sí, ¿que todo abierto? No, que te lo voy a con explicar. Con 900 personas en No, las UCI, no 700. no estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo es que tiene que haber cierta organización, coordinación y previsión. O sea, tú lo que no puedes hacer, ¿tienes que cerrar la hostelería? Probablemente. Si no te estoy diciendo que no. No lo sé. He dicho probablemente, no lo sé. Lo que se ha Pero pretendido es no cerrarla. Imagínate que la tenemos que cerrar. Lo que la tienes que cerrar es junto con unas medidas económicas y avisando. Tú y yo tenemos mañana un restaurante, nos lo cierran hoy y las gambas y las lechugas que tenemos las perdemos. Y eso es lo que no puede ser. Tanto que os Y lo que no metéis- puede salir es 3 días después diciendo que además los convivientes y no sé qué y no sé cuántos. Eso lo que demuestra, será verdad o mentira, pero lo que demuestra o lo que capilariza es una falta de previsión. Que vamos a salto de mata. No vamos Oye, a a lo salto de mejor hay mata. que cerrar la Malvarrosa. Es que a lo mejor hay que cerrar la playa. Yo no sé Mira, lo que San hay que Juan, hacer. ya está. Yo no sé lo que hay que hacer. pasee En San la Juan gente. se cerró la playa. Claro. Y no pasa nada. Y otra cosa te digo, ya que os metéis tanto con minuto Ayuso, en Madrid la hostelería no ha cerrado y los No, casos son menos vamos que a ver. aquí. Es que a una mí cosa no me gusta está comparar, eliminando la no me otra. gusta comparar, Federico pero las cosas como ha son. ajustado más el tema, yo creo que es cierto. La falta de coordinación se está demostrando desde el 13 de febrero del año pasado, por supuesto, del 13 de marzo. La falta de esa reunión de las comunidades autónomas no va más allá. Cómo se toman las medidas. Por ejemplo, con la hostelería, el tema es que las cierran al mismo tiempo que estás haciendo la declaración de autónomos y al mismo tiempo que estás haciendo el balance. Ni conocemos los expertos Todo, que por supuesto. asesoran a nadie, Todo eso, no lo eso está conocemos. claro. Pero eso no quita que es que hay que hacer las cosas que hay que hacer, no es que sean exclusivas de esta comunidad. Se están haciendo en todos lados. Y en todos lados la misma de coordinación. Nos vamos. Países Sí, Bajos Jesús. está ocurriendo. Pero hay mucho una más cosa que grave se llama aquí. Unión Europea. Coordinémonos. Claro, pero bueno. Hay una cosa que se llama jueves por la noche, se acaba el tiempo. Monty, buenas noches. Gracias. Y buenas nit. Cristina, buenas noches. Gracias. Buenas noches. Federico, buenas noches. Hasta aquí el faro de este jueves. Descansen, buenas nit. Demà més.